Hola, ¿qué tal, muchachos? Vamos a ver el tema de velocidades, pero ya en una aplicación. Una aplicación, por ejemplo, sería una velocidad de producción, que es lo que nosotros tenemos aquí en este problema. Dice, una empresa produce un número constante de piezas por semana, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, vamos a tener aquí en esta tablita, me voy a poner, voy a explicar un poquito la tabla. Dice, en el primer turno, el día lunes, producen 33 piezas. El martes 35, miércoles 36, jueves 35 y viernes 30. Originalmente el problema no lo ponía ahí. Ahorita yo ya hice la suma. Ya sumé todo de las líneas verticales. Por ejemplo, en el primer turno, ya tenemos que produce un total de 169. Esa sería la producción en la semana. En la semana el primer turno hace 169. El segundo turno en una semana hace 183 y el tercer turno hace en una semana 209 piezas, que de hecho podemos sumar de manera vertical ese también y ya tendríamos las piezas que se están produciendo en una semana, pero juntando los tres turnos. Nos están dando también aparte de esa línea de producción, tenemos esta otra línea de producción que es la segunda línea y tenemos otros datos suponiendo que todo es constante en la producción. Y por ejemplo, aquí en el primer turno nos da 22, el martes 24, el miércoles 25, jueves 24 y viernes 19. De igual manera, sumo de manera horizontal a cada uno de los turnos y ya así obtengo la producción por turno del, del primero, segundo, tercer turno durante toda la semana. Si sumamos de manera vertical después esas sumatorias, entonces ya estarías teniendo la suma total de esa línea de producción en los turnos, pues, considerando los tres turnos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el problema. El problema nos dice la velocidad de producción. Hay que entender que la velocidad es distancia sobre el tiempo, ¿no? Pero ya en una aplicación sería una velocidad, ¿qué tanto estás produciendo en un determinado tiempo? Por ejemplo, aquí en el primer turno, el día lunes hace 33 piezas. Puedo sacar la velocidad de producción de ese día en el primer turno y en esa línea tendríamos 33 piezas por día. El martes, 35 piezas por día. El miércoles, 36 piezas por día. Eso es una velocidad porque es una cantidad de producción en un determinado día. El jueves, 35 piezas por día y el viernes, 40 piezas por día. Si nosotros sumamos todas esa línea, que da 169, entonces está produciendo 169 piezas a la semana. De manera de velocidad, podríamos decir que son 169 piezas por semana. Y ahí tengo la velocidad semanal de producción del primer turno y de la primera línea de producción. Muy bien, entonces vamos a ir viendo. Nos dice el inciso A, la velocidad de producción por semana de cada línea. Entonces, vamos a ver, acá están las soluciones. Para dar la solución, lo que vamos a hacer es hacer las sumatorias, por ejemplo, de 169, 183 y 209, las sumamos, que me da 561. Entonces ya estoy sacando la velocidad por línea y por turno. Esa de 561 ya sería la sumatoria de toda la cantidad de las piezas, ¿sale? Que es la velocidad, me dice la velocidad de producción por semana de cada línea considerando los tres turnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, vamos a ver. Ahora, con respecto a la segunda línea de producción, que es la de P, tendría que sumar de manera horizontal, que me da 114, 128 y 154. Sumo esas tres y me da 396. Entonces, esa línea de producción está produciendo a una velocidad de 396 piezas por semana.
Esa sería la velocidad de la segunda línea. Muy bien, el siguiente inciso me dice la velocidad de producción de cada turno considerando las dos líneas juntas. Entonces, quiero saber qué tanto está produciendo los turnos. El primer turno de la línea A son 169 y de la línea B son 114. Entonces, lo sumamos 169 más 114 y me da 283. Entonces, en el primer turno, juntando las dos líneas, juntamos su producción, son 283, entonces son 283 piezas por semana. Y eso es del primer turno. Ahora, del segundo turno, pues tendría que sumar en el segundo turno 183 con el segundo turno de la segunda línea, que son 128, y eso me da un total de 311. Entonces, en el segundo turno, su velocidad será 311 piezas por semana. Y lo mismo voy a hacer con el tercer turno. Con el tercer turno tendría que sumar la línea uno son 209 piezas, y de la línea 2 154. Entonces, 209 más 154 me da 363. Por lo tanto, la velocidad de producción del tercer turno, considerando las dos líneas, sería 373 piezas por semana. Muy bien, el siguiente inciso nos dice la velocidad de producción de la empresa considerando las dos líneas en sus tres turnos. Expresa los resultados por semana y año, considerando que un año tiene 52 semanas. Bueno, entonces, en sí lo que me está diciendo es cuánto está produciendo ya en totalidad la empresa. De los tres turnos, la línea A, los tres turnos, la línea B, los juntamos y encontramos el average total de la empresa. La primera línea dice que produce 561 a la semana y la segunda 396. Entonces, 561 más 396 me da la producción total de la empresa, que son 957 piezas por semana. Entonces, la velocidad total de la empresa son 957 piezas por semana. Ahora, me pide también que calculemos de manera anual. Entonces, tenemos que hacer una conversión. A ese 957 piezas por semana que ya calculamos, lo tengo que convertir a año. Sabemos que un año tiene 52 semanas. Entonces, hacemos un factor de conversión. Como quiero que eliminar semana, ahí del término de los 957, esta semana es la que tengo que eliminar. Entonces, para poderla eliminar, como está abajo en mi factor de conversión, ahora lo tengo que poner arriba para que semana de arriba con semana de abajo se elimine. Entonces, se van semana con semana y ya nos va a quedar piezas arriba y año abajo, es decir, una velocidad de piezas por año. Y lo que tendría que hacer es 957, lo multiplico por 52 y lo que me da lo divido entre uno, que me da 49.764. Y esa es la velocidad, 49.764 piezas por año de la empresa. Eso estaría haciendo como una velocidad de producción. Muy bien, eso es todo lo que nos preguntaba el problema. Vamos a dejarlo así. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto hagan un comentario y lo podemos resolver. Si tienen algún tema que les gustaría que les apoye a subir algún video o algo, también compartan alguna observación y con mucho gusto les puedo hacer algún video. Muchísimas gracias y vamos a los siguientes temas.